Buenas noches, familia, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Es un gusto poder estar en esta noche en la casa del Señor. Y quisiera compartir con ustedes la palabra, algo que el Señor puso en mi corazón y que espero que pueda bendecir sus vidas, ¿no? No sé cuántos recuerdan cuál fue la temática de las prédicas anteriores, las que hemos escuchado durante los 3 domingos que tuvimos de reunión en enero. ¿Se acuerdan? Era no acostumbrarnos, claro, no acostumbrarnos a la vida misma que Dios nos regala, no acostumbrarnos a la iglesia, a la familia de la que podemos ser parte y por supuesto bajo ninguna circunstancia no acostumbrarnos a Dios mismo, ¿no? Entonces yo pensaba, y no es una continuación de la serie para nada, de hecho no sé si los chicos lo pusieron, pero el título de la prédica de hoy es "Ya no buscamos burros". ¿Sí? Y si cuando leí esto a alguien se le cruzó por la mente alguna personita que conoce, bueno, habrá que ministrar santidad porque los burros no se refiere a ninguna personita, ¿no? De hecho ya lo leímos recién, Saúl estaba buscando burros, ¿no? El hecho de no acostumbrarnos nos tiene que movilizar a nosotros, nos tiene que accionar. ¿Para qué? Para profundizar, ¿sí? A veces profundizar en el Señor nos va a llevar a situaciones de incomodidad, a momentos de dificultad, a desafíos donde uno de pronto va a mirar y va a decir, pero ¿de verdad es esto lo que el Señor tiene para mí? ¿Sí? Muy por el contrario, cuando nos acostumbramos tendemos a quedarnos en la comodidad, ¿no? Ay, qué lindo que está el domingo a la noche, voy a la reunión, tuve todo el día para disfrutar, para dormir, para salir, voy a la noche, alabamos al Señor, está fresquito porque está el aire, ¡guau! Y me voy contento. Porque escuché al Señor, y vamos profundizando, ¿no? Y me llega una palabra, un desafío, ¿sí? Pero esa incomodidad, ese amor por el Señor nos tiene que llevar cada vez más a crecer en el Señor. Y quisiera compartir con ustedes en esta noche a esta persona que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado, que fue Saúl, fue el primer rey de Israel, ¿sí? Hasta ese momento el pueblo de Israel siempre había sido gobernado por Dios por medio de jueces, por medio de personas que él levantaba, ¿sí? Normalmente era para traer al pueblo de vuelta al camino, porque Israel tenía una particularidad de que, claro, como estaba en el desierto, se quedaba sin datos, el GPS le iba mal y se iba del camino, ¿sí? Entonces Dios tenía que levantar un juez para llevarlos nuevamente del camino. Y muchas veces hizo así. Entonces, en una de esas tantas oportunidades en que Israel, en vez de estar buscando y amando a Dios, estaba mirando qué es lo que hacían todos sus vecinos, todos los pueblos de alrededor, se dieron cuenta que todos los otros tenían rey y ellos no. Entonces dice, pero no puede ser. Si todos los otros tienen, ¿por qué nosotros no? ¿Con quién fueron? Con Samuel. Fueron con Samuel. Samuel, queremos tener rey. Dice la palabra que a Samuel le cayó bastante incómodo, bastante gordo, ¿no? Y se molestó. Y fue a orarle al Señor y dice, Señor, ahora quieren que un rey quieren. Y el Señor siempre tan paciente le dice, bueno, Samuel, pero tranquilo, que después todo, a vos no te desecharon, me desecharon a mí, le dice el Señor. Dice, pero tranquilo, vamos a darle un rey, ¿no? Entonces, Saúl es el primer rey de Israel. Ahora, seguramente, ¿cuántos de ustedes saben cómo terminó su vida Saúl? Bueno, Saúl, para los que no, terminó muy mal, terminó suicidándose en el campo de batalla porque después de una lista de desobediencias a Dios, de empezar a creer que porque era el rey, porque era alto, porque era fornido, porque ¿no? podía hacer lo que él consideraba que era correcto, Dios dijo, no hay obediencia, y lo desechó, ¿sí? Entonces empezó a caer, hasta que terminó perdiendo una batalla y Saúl se suicidó, terminó mal. Ahora, no me gustaría centrarme en esto, sino en el comienzo de Saúl.
Saúl era hijo de Quis se llamaba su papá, era de la tribu de Benjamín, era la tribu, la última, ¿sí? de todas las tribus de Israel, era la última, la más pequeñita, la que de pronto nadie hubiese considerado cuando había que elegir un rey. Porque ¿qué pasa? Siempre buscaban al mayor, al que tenía más recursos, al más poderoso. Lo vemos de hecho después cuando Saúl muere y es elegido David, ¿sí? Samuel vuelve a ser comisionado para ir a elegir a David. Claro, él no sabe que es David, ¿no? Entonces va a la casa del papá de David, de este señor que se llamaba Isaí, y dice, che, vengo a elegir porque uno de tus hijos es rey. Y Isaí le empieza a traer sus hijos más grandes, el mayor, el más robusto, el que no sé qué, el que no sé cuál. Ni se acordaron de ahí. El vago estaba cuidando los corderos allá, lejos. Ni siquiera lo llamaron, ¿sí? Porque era moneda corriente considerar al mayor, al más grande, al poderoso. Bastante parecido con lo que nos pasa a veces a nosotros hoy, ¿no? Sin embargo, a Saúl, de la misma manera que a David, Dios lo elige, dice, él. Y quisiera que podamos ver algunos puntos de la vida de Saúl y vamos a continuar leyendo ahí donde yo compartía hoy, Primera de Samuel capítulo 10, si ustedes lo quieren buscar, ¿no? Y el primer punto que quisiera compartir con ustedes en esta noche es que quien te elige para la obra es Dios mismo, ¿sí? Quien te elige para la obra es Dios mismo. De hecho, no debe haber un intermediario en el medio, ni tengo que ser yo el que diga, ay, a mí me gusta hacer tal cosa, entonces me voy por acá porque... Hay un momento, yo lo definiría como épico, como trascendental, donde el creador del universo, Dios mismo, pensó en tu vida. Y tal vez ni mi llamado ni tu llamado sea ser presidente de una república, rey de una monarquía. Tal vez no estemos en una posición de gobierno, pero sí estamos llamados para administrar, para cuidar su heredad. Hay una palabra en el versículo 1 que dice, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Y si en algunas versiones de la Biblia aclara o traduce, en la parte inferior dice, su pueblo lo traduce como su heredad. Entonces podríamos decir que estamos puestos en la tierra para cuidar, para administrar, lo cual nos lleva, eso no está en las notas, pero recuerdan ustedes, ¿sí? La parábola de aquellos siervos en donde su amo les dio diferentes talentos para administrar. Y un buen administrador es conocido por cuidar los recursos, por usarlos con sabiduría, por ver a dónde va a invertir. Pero no nos vayamos del tema. Dios te eligió. Y es increíble que el creador del universo pueda haber pensado en vos, pueda haber pensado en mí, en la persona que tenemos al lado. No sé si ustedes, pero a mí cuando pensaba en esta palabra y estaba en casa y estaba con Romy, con mi esposa ahí al lado, y ella conoce todas mis, después de Dios creo que es la que más conoce, mis virtudes y defectos. Y de pronto ustedes me pueden ver, wow, qué lindo acá la palabra, pero ella conoce mis desaciertos también. Y yo pensaba, digo, Dios me eligió. Y decía, ¿qué pensará ella? Capaz te pase que de pronto la persona que tenés al lado, que vos conocés, decís, nah, no podés. Pero Dios eligió, Dios tiene propósito con tu vida. Entonces, ese propósito tiene que llevarnos a nosotros a profundizar, a profundizar, a profundizar. Si no, miremos la vida de Samuel, porque podemos decir, bueno, somos jóvenes, los que somos jóvenes, ¿no? Menos de 40 somos jóvenes, vamos a buscar, a ver, pero de pronto tal vez alguien dice, no, yo ya tengo 65, yo ya transcurrí la vida, lo mío es esto. Wow. Y Samuel creía que ya lo había visto todo, era la época de los jueces, era una cuestión así como secuencial, llegaba a su edad biológica donde el Señor decía, te voy a llevar y va a levantar otro. ¿No?
Sin embargo, Samuel un día dice, ¿qué? Tengo que ir a elegir rey, pero y también tuvo que profundizar, conocer a Dios, entender qué es lo que Dios le estaba pidiendo. Y para terminar este punto, Dios te eligió y está en sus notas. Y Dios se pregunta, ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? De la misma manera en que el papá, claro, había pasado Saúl llevaba tanto tiempo buscando las burras de su papá, que su papá dejó de preocuparse por las burras y se preocupaba por Saúl. Creo que Dios muchas veces está preocupado por nosotros, buscándonos, viéndonos cómo nos puede traer, ¿no? Y gloria a Dios cuando lo hace, como dice la canción que cantamos, como dice la palabra, con cuerdas de amor. Pero Dios te busca. La pregunta es, ¿qué tan sensible está tu vida para escuchar la voz de Dios? Porque con venir una vez por semana acá y me llevo las notas en el WhatsApp o después veo la prédica de nuevo y de acá al domingo que viene es como comer el asado de hoy y no almorzar de nuevo hasta el domingo que viene. ¿Qué tanto estoy haciendo yo por encontrar al Señor? Por descubrir lo que Él diseñó para mí. Segundo punto, el que llama también provee. ¿Sí? Tal vez tengas cargas en tu corazón, tal vez yo tenga carga de decir, el Señor me está llamando a esto, pero sí, pero no tengo. Los seres humanos tenemos como una tendencia a mirarlo mucho y a menospreciarlo poco. Sin nada. Viene un amigo de la congregación y te dice, vos sabés que yo creo que Dios me está llamando a, no sé, a las naciones, Dios me está llamando a emprender esto, así. ¿No? O tal vez no le decís, pero lo pensás. Pero fíjense, Saúl ya no tenía recursos en su mano. En el capítulo anterior, donde relata un poco toda la travesía de Saúl y sus siervos buscando las burras, en el versículo 7 dice, cuando ellos iban a ir a ver al profeta para que les diga dónde estaban los burros, dice, pero si vamos, ¿qué le podemos llevar? Preguntó Saúl. En las alforjas ya no nos queda nada de comer, ni tenemos ningún regalo que ofrecerle al hombre de Dios. ¿No? Y lo salvó el criado que tenía un poquito de plata ahí para dar. Ya no tenían. Era de una familia pequeña, de la última tribu. Sin embargo, a él eligió Dios. A mí me encanta y nunca deja de sorprenderme el texto que dice Corintios, que dice que Dios eligió de lo vil y de lo menospreciado, lo que se tiene en poco. O de lo vil, lo que nosotros a veces cuando vamos por la calle miramos y decimos, oh, o miramos para... Dios tiene propósito con esa persona que de pronto nosotros no damos mucho valor, o aún con nosotros mismos que nos tenemos en poca estima. Dios tiene propósito con nosotros y Él va a respaldar. Lean después la historia en su casa. Fíjense que a partir del capítulo 10 de Primera de Samuel, cuando Saúl es ungido como rey, todo lo que él empieza a vivir es provisto por Dios. Todo lo que él empieza a vivir es provisto por Dios. Versículos 3 y 4 dice, más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro 3 panes y el otro un odre de vino. Después de saludarte, te entregarán 2 panes. Acéptalos. Saúl ya no tenía más nada. Tampoco le dio el vino al Señor, ¿no? Le dio alimento, le dio lo que necesitaba. Entonces, después ustedes pueden seguir leyendo la historia. Él va a un lugar, Samuel lo alcanza, ofrecen sacrificios juntos, comen de esos sacrificios. Y a partir de ahí, Saúl empieza a ser sostenido de manera directa por Dios por medio de terceros. Claro que siempre el Señor lo sostuvo, pero él tenía su trabajo, él le ayudaba a su padre en la agricultura, cuidaba las burras, no sé, buscaba las burras, ¿no?
En ocasiones, como les decía, nos sentimos incómodos con lo poco. Sin embargo, a veces lo que es poco para nosotros es lo que Dios usa para glorificarse. Pensaba mucho el otro día, no lo vamos a leer ahora, pero en Marcos capítulo 6, uno de los evangelios que relata el milagro de la alimentación de los 5.000, que entre paréntesis eran más de 5.000, porque contaba solo a los hombres y estaban las esposas y los hijos, un montón de gente. Nadie había llevado para comer. Y había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Y me encanta imaginarlo a Jesús con su tranquilidad, decir, che, no hay nada, no, acá hay 5 panes, tráiganmelo. Y lo bendijo. Lo recibió con la mejor actitud. Lo bendijo, le dijo, gracias, Señor. No le dijo, Señor, te falló la cuenta, mirá que son 15.000 personas acá, tenemos... Gracias, Señor. ¿Cuál es nuestra actitud con lo que Dios ha puesto en nuestra mano? De seguro que es más que suficiente y necesario para lo que Él nos encomendó, para comenzar a transitar. Fíjense que a Saúl no le cayó la clave de una cuenta bancaria, no le dio Samuel la clave de una cuenta con todo el oro y la plata que iba a necesitar para todo el reinado. Hubo una provisión gradual de Dios. Claro que Dios no me va a dar para lo que yo voy a necesitar cuando tenga 65, 70. Dios me da para lo que necesito hacer ahora. Dios te da para lo que Él te encomienda hacer. Y paso a ser administrador. ¿Sí? Y cómo yo gestiono lo que Dios me da, determina qué tanto Dios me va a dar. Entonces, primero, Dios mismo te eligió con un propósito. Segundo, Él te va a respaldar y va a proveer. Tercero, lo que más nos gusta, obedece. Versículos de 3 al 5, el 3 y el 4 ya lo leímos. El versículo 5 dice, de ahí llegarás a Gibeá de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario del cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Hay una serie de indicaciones que el profeta le da a Saúl, como pasos que él tenía que seguir. Samuel, ustedes que no le dijo, ahora sos ungido, yo te unjo como rey, andá, sé lo que el Señor te muestre, no. Había una serie de pasos. Ahora ustedes imaginen el contexto. Saúl y su criado habían salido un buen tiempo atrás de la casa de su padre buscando estos animales que se le habían perdido. Llega un punto en el capítulo 9, lo pueden leer, donde Saúl le dice a su criado, volvamos a casa porque papá ya debe estar más preocupado por nosotros que por las burras. En ese interín de consultar al profeta, de ver si no podían encontrar, Samuel lo unge como rey. Le dice, bueno, ahora te vas para allá. No le dijo, no, pero pará, que sabes que voy a ir primero, le voy a avisar a papá porque para que no se preocupe. Él hizo lo que el profeta le indicó. Y me pegaba, digo, ¿qué tan sensible soy cuando Dios me dice, hace algo y hacelo ahora? ¿Qué tan sensibles somos a la voz de Dios, al llamado de Dios? Porque es como la consecuencia. Dice la palabra que si buscamos y llamamos al Señor, Él nos va a escuchar, nos va a contestar, va a haber una comunicación ahí con Él cuando lo buscamos de todo corazón. Ahora, eso demanda de mí una respuesta, demanda de nosotros como familia una respuesta. Y al Señor le encanta desafiarnos. Y a veces cuando aceptamos esos desafíos, pasamos por situaciones donde verdaderamente nos preguntamos, ¿habré elegido bien o me habré equivocado? Y es el Señor que nos prueba, que prueba a ver qué tan obedientes somos. Lo hizo con Abraham, ¿no lo va a hacer conmigo? ¿Sí? Recuerden la historia de Abraham. Dios le había prometido un hijo.
Lo más valioso que alguien puede tener, que un ser humano puede tener. Y cuando se lo dio, le dice, bueno, ahora me lo vas a sacrificar. Y Abraham obedeció. Claro que la obediencia nos lleva a situaciones límites, donde de pronto nosotros decimos, ¿eh? Pero ¿saben qué? Es la antesala de lo que sigue ahora. Versículo 6 de 1 Samuel 10 dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Esa es la parte linda, la que a nosotros nos gusta, ¿no? Que recibir el Señor y que el pastor ore por mí y que tenga revelaciones, ¿no? Me encanta esto que dice Joel, porque hay para todo el mundo. Dice, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, nadie se queda afuera. Está hermoso eso de vivir en un plano espiritual superior y tener una comunión con Dios recopada ahí. Transforma, le dice, serás otra persona. ¡Wow! Dice la Biblia que Saúl ya era alto, era sobresaliente, o sea, era un tipazo. Encima lo cambia el Espíritu Santo, ¿no? Pero luego, ¿de qué viene eso? De una serie de instrucciones que él tenía que seguir. Entonces nos deja dos lecciones a priori esto. En primer lugar, la obediencia es imprescindible para un nuevo nivel de profundidad en Dios. Yo no puedo buscar crecer en lo secreto con Dios si lo que Dios acá, a grosso modo, en la Biblia nos está planteando. O sea, arranquemos por los 10 mandamientos y después seguimos. ¿Cómo le llaman esto en lo académico? Es cuando una materia es correlativa, ¿no? Si no hiciste A, no podés cursar B. Entonces, esto es igual. Dios nos quiere llevar a mayores profundidades, tal cual lo dice la palabra, ¿no? Ezequiel, si no recuerdo, cuando Dios le dice, bueno, metete en el río de Dios. Y él se mete hasta un lugar y después continúa profundizando en este río. Pero si el profeta no obedece y no llega hasta el punto A, Dios no le va a proponer el punto B. Entonces, en primer lugar, la obediencia nos lleva a una nueva dimensión con el Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, la presencia del Espíritu Santo es vital. Cuando Dios nos plantea desafíos, normalmente van más allá de nuestra fuerza y de nuestras capacidades humanas. Nos lleva a niveles de dependencia de Dios que por naturaleza no tenemos. Porque por naturaleza nosotros queremos poder con casi todo lo que nos rodea. Queremos poder con la salud, queremos estar bien en el trabajo, queremos estar bien en la carrera. Y a veces Dios pone desafíos que vos decís, no puedo, no tengo con qué. Entonces, la presencia del Espíritu Santo es lo que nos guía, es lo que nos dirige, es lo que nos da la paz, la tranquilidad y la certidumbre de que el camino que estoy transitando es lo que Dios soñó para mí. Volvemos, pensemos cómo pensaba Saúl. Él estaba buscando la burra, no es que estaba haciendo una carrera en ciencias políticas para ver si no podía. ¿Vieron cómo se habla ahora? En el marketing se habla mucho de esto. De que a veces no vendés un producto, sino que creás una necesidad, ¿no? Entonces, no sé, vos querés vender agua, tenés que hacerle creer a la gente que tiene que comprar tu agua porque, ¿no? Saúl no estaba haciendo eso, estaba buscando las burras. Sin embargo, había un diseño de Dios tan superador que él primero tenía que ser obediente, después tenía que recibir la presencia del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos queremos esta palabra para nosotros. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Le dio dones de paso, ¿no?
Saúl, no estaba muy ambientado con el mundo de la adoración, de la alabanza y del profetizar, que era una función más bien, ¿sí?, de la parte religiosa. Él estaba buscando burras. Y después el texto sigue y lo relata. El Espíritu Santo del Señor desciende sobre él y él profetiza. ¿Sí? Cuando obedecemos a Dios, Dios nos respalda y nos da todo lo que necesitamos. Dejar de buscar burros para convertirnos en piezas fundamentales de los planes eternos de Dios no es algo que podamos hacer con meras fuerzas humanas. Y esto me lleva a pensar en Hechos 1:8. ¿Sí? Más allá de que los discípulos habían pasado 3 años con Jesús, habían escuchado, habían recibido sus enseñanzas, habían estado con él día y noche, habían observado su temperamento, su carácter. No es que Jesús se fue al cielo y dijeron, bueno, nosotros nos vamos a ir porque ya sabemos cómo ya estuvimos 3 años con Jesús, ahora nos vamos a predicar. Jesús les dijo, esperen. ¿Se acuerdan? El pastor Ignacio decía el domingo pasado, creo, a veces en la cultura esta del frenesí que vivimos, parece que está mal esperar. Saúl lo mismo, Saúl no salió corriendo porque, bueno, ahora soy rey de Israel, voy a empezar a hacer un código penal, un código comercial. No. La presencia del Espíritu Santo demanda de nosotros búsqueda, intencionalidad. Y siento compartir esto hoy, 1 de febrero, ya pasó un mes de este año, pero nos quedan 11 meses por delante. Y vieron que somos la mayoría de por ahí a principio de año, ponernos metas, proponernos objetivos, decir, bueno, este año quiero hacer esto, quiero lograr lo otro, quiero encaminarme hacia allá. Pero qué bueno si cualquier cosa que te propongas, te la propongas porque sea lo que Dios soñó para vos. Y que cualquier cosa que Dios soñó para vos, la puedas encarar con la presencia del Espíritu Santo. Y para terminar, después de ser obediente, después de confiar en que el Señor respalda, después de buscar la presencia del Espíritu Santo, hay que actuar. Hay que actuar. Ya lo he contado en más de una oportunidad, pero esto es la palabra de Dios y uno no quiere ser autorreferencial, pero hasta hace 3, 4 años atrás, cuando yo tuve una crisis de ansiedad, pensaba que todo lo que le podía dar a Dios estaba ligado a esto, a la música, a la alabanza, a la prédica. Y un día caí con un cuadro de ansiedad que terminé con psicólogo, con consejería con Ignacio, con psiquiatra, medicado. Y les puedo asegurar que yo dije acá, Dios, pero olvídate. No me usa ni me va a usar porque... Y fue la temporada donde más pude compartir desde lo que me estaba pasando a otras personas que estaban pasando por lo mismo. Y entendí que hay una bidireccionalidad, hay 2 direcciones en lo que yo vivo. Claro, yo amo servir y creo que todos acá, todos ustedes tenemos dones diferentes que Dios dice la palabra que los puso ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, si nos limitamos a eso, ¿quién predica afuera? ¿Vamos a mandar a 2 evangelistas, 3 que tengan el don por ahí y los otros 150 nos quedamos quietos acá? Porque está hermoso. Entonces, esta bidireccionalidad tiene que ver con que yo bendigo o intento por lo menos bendecir las vidas de ustedes con lo que Dios depositó en mí, de la misma manera que ustedes lo hacen conmigo, pero a la vez hay tanto campo afuera. Y Dios soñó cosas para ustedes y para mí que tienen que ver con llevar el evangelio a los perdidos. No sé de qué manera lo vas a hacer. Si Dios te llama a elegir una profesión, a cambiar de carrera, o a seguir en lo que estás haciendo, o a poner un comercio, o a dedicarte a la política, no tengo idea. Pero Dios soñó algo para vos. Fijémonos que a Saúl le dio una posición, un lugar
que hasta ese entonces estaba ocupando Dios mismo. Entonces, Dios lo puso a Saúl ahí en un puesto político, fue el primero. Hay que actuar. Papá nos está buscando, Él quiere encontrarnos a cada uno de nosotros en intimidad. Y cuando empezamos a notar esto y a ser intencionales en buscar la intimidad de Dios, vamos a empezar a encontrar en su palabra que casi cualquier decisión que los profetas, los varones de Dios, los apóstoles, los cristianos, cualquier decisión que tomaban estaba fundamentada en una comunión íntima con Dios. Búsquenlo después, Hechos de los Apóstoles, no recuerdo el capítulo ahora, después de que Judas tristemente se suicida por traicionar al Señor, fueron 11, entonces se reunieron los apóstoles y dijeron, bueno, basados en la palabra tenemos que elegir a alguien que ocupe su lugar. Y me encanta la amalgama, la simbiosis que hay entre el Espíritu Santo y los discípulos, porque dice que se juntaron a orar, búsquenlo después en Hechos, se juntaron a orar y dice que los discípulos eligieron, es decir, tomaron una decisión, se hicieron cargo, actuaron, los discípulos, los que estaban ahí de carne y hueso, como ustedes y yo, eligieron a quien el Espíritu Santo quería. Tener ese nivel de profundidad, de decir, elijo, no sé qué te llama Dios a elegir hoy, la carrera, el trabajo, lo que el Espíritu Santo quiere que elija. ¡Wow! ¿Saben qué? Eso es producto del no acostumbramiento. Él quiere encontrarnos en intimidad para usarnos en las calles. Yo estudio piano con alguien que aparte de enseñarme es casi como un amigo. Y yo cuando empecé a estudiar le dije, mirá, va a haber veces donde no voy a tener tiempo de practicar porque se te enferma un hijo, por diferentes razones, ¿no? Por trabajo. Y yo voy a venir igual, le dije, porque este es el tiempo que yo preparé. Sí, perfecto. Y ahora no, pues estoy de vacaciones, pero el año pasado cuando iba había semanas que no había practicado y yo me sentaba y no me salía, ¿no? Entonces él me miraba y me decía, ¿complicada la semana? Sí, la verdad que sí. ¿Pero por qué le dijo esto? Se daba cuenta, ¿me entendés? Se daba cuenta que no había practicado porque saltaba. Entonces, a lo que voy, nuestra vida afuera, nuestra vida cotidiana, simplemente refleja nuestro interior, nuestra intimidad. A mí me pegó mucho esto, digo, tengo dudas, tengo incertidumbre, hay situaciones que las pienso demasiado. ¿Y qué me está faltando? ¿Intimidad? Porque no puedo pretender con mis fuerzas transformar lo maquiavélico del sistema afuera. Entonces, me gustaría que nos podamos proponer este año, que te puedas proponer, no porque yo te lo digo, sino porque el creador del universo pensó en tu vida. Y te creó con propósitos. Y sin lugar a dudas, si todavía estás acá, si todavía estoy acá, es porque Dios tiene algo. No es solo recibir, ¿sí? No sé cuántos han ido al lago en este verano. Nosotros hemos ido un par de veces. Y me acuerdo una vez, recorrimos las 4 o 5 playas que hay. En una alcanzamos a bajar el vidrio. Quisimos respirar aire y el olor que había, dijo, acá no es. Después fuimos a otra y había verdín, después fuimos a otra. Y estaba complicado encontrar un lugar. Por otro lado, el otro día tuvimos la oportunidad de hacer un viaje en familia y veíamos en un lugar una vertiente, ¿no? Y era un hilito de agua así que era más lo que goteaba que otra cosa. Pero vos mirabas el agua, la frescura que tenía, la transparencia, la limpieza, ¡wow! Y queda un poco
brusca esta comparación, ¿no? Pero Dios nos llamó a nosotros a ser ríos de agua viva. Es algo que emana de adentro, no un lago estancado. Entonces, también buscar esa profundidad en Dios y crecer en revelación y crecer en conocimiento. Pero si yo no doy, eso se empieza a estancar. Entonces hay que actuar, que este sea un año donde nos encuentre, por un lado, siendo obedientes, buscando la intimidad de Dios, pero por el otro lado, usándolo en las calles. Y acá es donde viene el porqué del título del mensaje. Ya no busquemos burros. Porque estuvo bueno, ¿saben qué? Si Saúl no hubiera salido a buscar los burros del padre, no hubiera tenido, al menos de esta forma, este encuentro con el profeta de Dios. Y a mí me encanta pensar, me muestra la Biblia por lo menos, que cuando Dios llamó a los apóstoles, todos estaban en una ocupación. Incluso el que estaba sentado abajo de un árbol ahí, que aparentemente no estaba haciendo nada, pongámosle que era medio el filósofo de la época, ¿no? Pensaba mucho las cosas. Después la ocupación fue, uno estaba buscando burros, los apóstoles, uno estaba pescando, el otro le cobraba impuestos a su propia gente, pero todos estaban haciendo algo. Pero Pedro no pasó a la posteridad como el famoso pescador que sacó más toneladas de pescado del mar. Ni Saúl tampoco pasó a la posteridad como el tipo que inventó la caravana electrónica para que no se le pierdan más los burros, ¿no? Pasaron a la posteridad y nosotros hoy leemos de ellos por lo que ellos hicieron, por la obediencia a Dios. Entonces, tal vez durante el 2025, 2024, no sé, buscamos burros, ya no más. El Señor quiere que ahora profundicemos. Buscar burros fue solo un disparador para que el Señor pudiera tenernos, en el lugar donde Él quería. Hoy los chicos cantaban antes de comenzar la reunión esta canción que se llama Océano, ¿no? Tu voz me llama a las aguas, donde mi ser puede fallar. Mis fuerzas pueden fallar, pero no las de Él. Y el hecho de que mis fuerzas fallen no hace que Dios deje de llamarme. Hay un episodio en la palabra, en el libro de los Jueces, cuando Dios va a pelear, levanta al pueblo de Israel para que pelee contra sus enemigos, y cuando el pueblo de Israel se levanta en armas y forma un ejército, Dios le dice al líder de ese ejército: no vayan tantos, porque si no ustedes van a pensar que fue con sus fuerzas. Y empiezan a descartar soldados. Este no, hasta que quedaron 300 para ir a pelear con un ejército. A veces lo que nosotros consideramos como poco o como insuficiente es lo que Dios usa para que su gloria se visibilice. Termino con esto, dice versículo 6, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Y fíjense lo que dice acá, cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance. Sin la presencia del Espíritu Santo no podía hacer. Cuando el Espíritu Santo te cambie, cuando me cambie, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance. Tampoco le dio, ¿no?, algo que él no podía lograr. Lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Te animo a que tomes esta palabra para vos. Claramente, si está en la palabra de Dios, es para que nosotros hoy, pleno siglo XXI, saquemos algo práctico. No es un mero relato histórico. Es más que eso. Pues Dios estará contigo. Entonces me gustaría que en esta noche te puedas ir con esto. Buscar a Dios en la intimidad, pero también haz lo que está a tu alcance.
mañana lunes cuando nos levantemos, que nuestra oración pueda ser: Señor, que pueda hacer lo que vos querés que haga, en lo cotidiano, en el trabajo. Así que espero que sea de bendición esta palabra para ustedes.